Hola, muy buenas noches. Nuevamente aquí en su programa ¿A dónde tan perrita? Tenemos de invitada a la licenciada Gabriela Villalobos, con la cual vamos a tocar un tema muy especial. Este programa va dedicado especialmente a la señora Leticia Villarce. Y licenciada, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Te dije que te debía un programa y bueno, aquí estás. El día de hoy vamos a hablar de tanatología. ¿Qué es la tanatología? Ok, bueno, para empezar me gustaría comentarles que aparte de tener la carrera de psicología, pues me especialicé en esa parte de tanatología clínica por la AMTAC, estoy asociada a la AMTAC. Y obviamente es importante mencionárselos porque más adelante les voy a hacer algunas referencias con respecto a lo que es un tanatólogo y qué no es un tanatólogo. Entonces, bueno, me presento nuevamente con ustedes, Gabriela Villalobos. Y bueno, hablando de tanatología, es importante mencionar que la tanatología como tal es una disciplina de acompañamiento. Es una disciplina de una terapia breve. No es ciencia como tal la tanatología porque no lleva un método científico específico. Sin embargo, bueno, en la parte de la terapia manejamos 10 sesiones, no más de 10 sesiones para trabajar con el paciente, acompañándolo cuando tiene alguna pérdida o un duelo. Entonces, prácticamente eso es la tanatología. Muy bien, ¿esto tiene orígenes en dónde, la tanatología? Hablando de los orígenes de la tanatología... Gracias, dedos. Es importante mencionar que, bueno, tenemos que hablar en sí de la palabra tanatología para poder entender un poquito de dónde se deriva. La palabra tanatología se deriva del griego thanatos, que significa muerte, logos tratado. Entonces, a partir de aquí se empieza a generar lo que es el concepto de la tanatología. Hasta hace algunos años se asociaba tanatología con muerte todo el tiempo. De repente, cuando nos canalizaban algún tanatólogo daba miedo. Inclusive había pacientes que te decían, no, con él no me mande, me voy a morir o qué está pasando, ¿no? La tanatología va evolucionando y entonces al ir evolucionando la tanatología ya no nos habla nada más del tratado de la muerte. Nos da una explicación de la muerte para poder comprender cómo es la vida. Entonces empieza a ver a la tanatología de una manera muy distinta. Entonces ahora abarca todo lo que significan las pérdidas, de cualquier tipo de pérdidas. Más adelante vamos a trabajar un poquito sobre las pérdidas y de eso, en eso se enfoca. Hablando un poquito de los orígenes de la tanatología, a grandes rasgos es importante mencionar de dónde viene. La madre de la tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, es importante mencionar una historia que es muy bella con respecto a nuestra madre de la tanatología. En los años 60, esta doctora, se titula como médico, es suiza, y en ese entonces obviamente no tan fácil una mujer podía terminar una carrera, por lo cual fue un éxito para ella. Se casa con un médico que también es estadounidense, se va a vivir a Estados Unidos y bueno, al querer ella trabajar como médico se va justamente al área hospitalaria. Ahí bueno, se encuentra con algunas cuestiones como deficientes con respecto al trato con el paciente. Ella logra identificar que al paciente todo el tiempo lo trataban como un diagnóstico clínico, es decir, llegaba el paciente a la clínica, le ponían un diagnóstico clínico y a partir de ese lo medicaban, ¿no? Ella empieza pues a querer generar un poco de controversia con respecto a esta parte porque decía que el paciente pasaba por dolor y nadie le hacía caso, ¿no? Entonces empieza a trabajar un poquito. Perdón que te interrumpa ahí en esa parte. Estamos hablando entonces que la tanatología también puede ayudar al paciente. Sí, claro. Eso coméntanos del el dolor del paciente, como aquellos médicos que dicen, ay, que se espere, que no esté dando lata, ponle un Valium para que se duerma y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona la tanatología con el paciente? Justamente es la parte del acompañamiento, la parte de la comprensión del paciente, ¿no? Entonces, hablando de los orígenes, justamente es ahí donde empieza. En la parte de la cuestión del tratamiento que lleva la doctora Elizabeth Kubler-Ross, llega a este hospital y al darse cuenta de este dolor en el paciente, pues lo refiere, ¿no?
no le hacen como mucho caso y entonces como para que evitar tener conflictos la mandan al área en donde supuestamente ella no hablaría y estaría como más quieta ejerciendo su profesión. La mandan con los pacientes psiquiátricos y también la mandan con los pacientes terminales. La cosa era mandarla, la imponieron por todas partes y la idea era hacerla a un lado. Así es, entonces bueno, ella empieza a trabajar con los pacientes y muchos meses después se empiezan a dar cuenta los médicos que trabajaban alrededor de ella que el paciente empieza a tener un cambio. Inclusive el paciente psiquiátrico le empiezan a disminuir dosis de medicación, ya el paciente no presentaba tantas crisis, de repente era un paciente que dormía mejor, empezaba a avanzar, ¿no? El paciente terminal empezó a tener como situaciones de tranquilidad. Entonces esto les llama mucho la atención a los médicos y pues la llaman, ¿no? Para ver qué era lo que estaba haciendo. Inclusive en algún momento le atribuyen a que estaba metiéndole otro tipo de medicación a los pacientes para tenerlos como más tranquilos. Al preguntarle a la doctora Kubler-Ross, ¿qué es lo que haces con los pacientes? Dinos la verdad, ¿por qué el paciente ya ahora tiene mejoría? Ella simplemente dice que al sentarse frente al paciente lo observa cara a cara, lo escucha, le da quizá alguna palmada y entonces le hace dos preguntas básicas al paciente. ¿Cómo estás el día de hoy y en qué puedo ayudarte? Estas dos preguntas ella logra identificar que cambian por completo todo el entorno del paciente que sufría en ese momento, en algún momento. Al sentirse escuchado, entonces el paciente empieza a tener una revolución en cuanto a lo que estaba padeciendo, ¿no? Y de ahí surge la parte de la tanatología. Yo creo que, licenciada, yo creo que esas dos preguntas las tenemos que hacer a la fecha a todas las personas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Porque regularmente con esto que corremos de un lado para otro, aquí pues nunca le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Siempre andamos corriendo, hola, buenas tardes, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante y me gustaría antes de continuar con esto, mandar poquitos saludos, que se comuniquen por favor si tienen alguna pregunta a Intoxica TV 65 83 94 24 para que aquí nuestra especialista, la licenciada, pueda dar respuesta a sus preguntas. Saludos Maite, que se conectó por aquí. Dice, tanatología, el tema del día de hoy, en ¿A dónde tan perrita? Esto lo comentamos. Saludos a la doctora Nancy Villalobos. Saludos. Doctora. Excelente dentista. Y tenemos aquí también a Nora Sierra Olivo, que se conectó. Saludos, Norita. La doctora Lisette Villalobos también, una excelente médico bariatra. Saludos, doctora. Y dice Maite, ¿cuáles son las fases de duelo y cuánto dura cada fase? Ok. Bueno, para mencionar un poco sobre las fases de duelo, también me gustaría retomar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la que empieza, por ser pionera, a identificar lo que les mencionaba en los pacientes. Ella se da cuenta que el dolor tiene diversas fases que empiezan a contribuir a que el paciente avance, retroceda o llegue a un momento de aceptación. Tanto el paciente terminal como el paciente que estaba teniendo algún tipo de pérdida. En ese entonces solamente se manejaban esos dos tipos de pérdida, que era, bueno, soy paciente terminal y bueno, me estoy preparando para el deceso, o también soy familiar del paciente que va a tener un deceso y lo preparo para que él esté bien. Y también esta cuestión de, bueno, ya tuve el deceso de un familiar y entonces tengo que trabajar esta parte. Ha revolucionado la tanatología y ahora hay muchos tipos de pérdida. Entonces, en la parte de los duelos, ella identifica que son 5 fases básicas por las que va a pasar el paciente. Tenemos de entrada la fase número 1. En la 1, la fase es negación. Es cuando el paciente le llega la noticia, no logra comprender qué es lo que está pasando, bloquea a nivel inconsciente todo lo que está generándose a su alrededor, y es como si de repente el cerebro hiciera un colchón alrededor del inconsciente que intenta cubrir que yo no me dé cuenta de la desgracia que acaba de pasar. Te voy a poner un ejemplo.
Son mecanismos de defensa, pero la negación, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, tuve una pacientita que me decía ella que tuvo una pérdida del deceso de su hijo por un accidente automovilístico. En esta situación me dice ella que bueno, el chico sale de antro, se va, le llaman por la madrugada, ella al sonar el teléfono inconscientemente empieza a detectar que algo había pasado, ¿no? Porque el hijo jamás le llamaba a esa hora. Ella baja, contesta el teléfono y lo primero que me refiere es: Gaby, contesté el teléfono y me dio risa. Empecé a reír, no podía controlar esta risa y entonces pasé el teléfono a mi esposo y le dije: no entiendo lo que está pasando, una señorita del otro lado me está diciendo algo que no logro comprender. Ahí se activó un mecanismo de defensa de negación. Ahí entraría ese mecanismo que tú comentas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella obviamente ante ser una situación muy estresante lo bloquea. Entonces su mecanismo quizá externo fue: me río, no sé qué hacer, pero no quiero aceptar lo que en este momento está pasando. La negación es eso, no aceptar que recibo una noticia, porque no es fácil aceptar que estoy perdiendo algo que yo creía como propio. Entonces lo bloqueo. Esa es la primera fase de el duelo. No sé si tengas alguna pregunta. Fíjate que aquí nos dice la doctora Lisette Villalobos que están súper orgullosos de tener a la licenciada Villalobos en nuestro equipo de médicos. Platícanos, porque hoy los, querido público, el día de hoy tuvimos la oportunidad de ir, a ver todo su staff de médicos y fuimos a ver las instalaciones de lo que es el Centro Médico Bariátrico Dalinde. Saludos a todos ellos, excelentes, nos trataron increíbles. Y bueno, coméntanos un poquito del Centro Médico Bariátrico, dónde está, dónde te podemos encontrar, porque todos los médicos son excelentes, es de primera el lugar. Sí, nosotros como Centro Bariátrico Metabólico nos encontramos en la Torre Médica Dalinde, en el 7º piso, en el consultorio 708. Y nos van a encontrar, la calle es Tuxpan, número 29, la colonia es Colonia Roma Sur, y bueno, los teléfonos para que nos encuentren es el 52640457 o 52652900 con extensión al consultorio 708. Y bueno, ahí somos un equipo multidisciplinario que se dedica también a esta parte del control de obesidad en los pacientes. Y bueno, en algún momento también yo tomo en cuenta esta parte tanatológica como que es parte de mi carrera, porque el paciente con obesidad también tiene muchas pérdidas y duelos, ¿no? Así es. Entonces también lo trabajamos desde ahí. Fíjate que viendo las instalaciones, viendo el equipo que tienen, es altamente recomendable. Yo se los recomiendo a todos ustedes, a todo el público, porque definitivamente son de los mejores. La gente muy atenta desde que llega uno a la recepción. Bueno, no hay queja por ahí, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues muchas felicidades porque estás en ese excelente grupo Muchas gracias. de médicos. Y dice, gracias por ayudar a nuestros pacientes, dice la doctora Lisette Villalobos. Guillermo Arnoldo Banch Ramos dice, ¿qué pasa cuando crees que ya lo superaste y vuelves a caer en la tristeza y la depresión? Ahorita, saludos Memo también. Eric González dice, saludos Axel, saludos licenciada Villalobos. Muchos saludos. Es muy bueno el programa. La doctora Lisette Villalobos dice, excelente programa. Felicidades Axel, dice, por los programas con tanto contenido. Muchas gracias, doctora. Vamos a contestar a ver si podemos contestar esta pregunta de Guillermo, que dice, ¿qué pasa cuando crees que ya lo superaste y vuelves a caer en la tristeza y la depresión? Sí, bueno, lo que pasa es que realmente el duelo no se ha superado, ¿no? Hablando de las fases. ¿Se supera el duelo? Se aprende a vivir con el duelo, en algún momento se dice que se supera, pero es un dolor con el que aprendes a vivir. Entonces, si tú identificas que regresaste otra vez a este proceso como depresivo, entonces quizá no has concluido con tu duelo. Nos preguntaban por ahí de las fases y bueno, yo mencioné que la primera fase era la negación.
¿Cuánto tiempo, perdón, licenciada, tiene que pasar, bueno, te voy a decir, Gaby, estamos entre amigos, y te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo, hay un tiempo, límite para terminar con ese duelo? ¿La tanatología maneja un tiempo límite o cómo se maneja esa parte? En realidad no hay un tiempo, el paciente lo vive de manera particular y hay que dejarlo que lleve su curso, pues no hay una línea que diga que cada fase va a ser 2 meses o que voy a estar una semana en esa fase, porque no, cada persona es diferente. Pues lo que nos maneja la tanatología es que el primer año es el más difícil para el paciente, ¿no? Hay fechas importantes, de repente el primer cumpleaños, la primer festividad navideña. Día de la madre. Exacto, Día entonces de muertos, la primera todo es eso. como, el primer año es el más complicado, pero no hay una fecha en específico. Se habla en algún momento de que a partir del año, si el paciente no ha logrado superar su duelo, pudiéramos ya estar hablando a partir de los 2 años de un duelo patológico, pero no antes. Entonces al principio se le da oportunidad al paciente que viva el tiempo que requiera su duelo. Hay gente que a los 3 meses ya lo superó, tenemos pacientes que hasta los 8 meses, entonces cada quien tiene su tiempo. Ok, esa sería la respuesta de la doctora para Guillermo. Luego nos dice Maite Colors, terminamos de contar las fases del duelo. Lili González, un saludo, comadre. Decíamos que la primera fase era la negación. Segunda fase. Bueno, en la segunda fase nos encontramos en una etapa de enojo. El enojo es, bueno, ya logré identificar que algo pasó y entonces yo me enojo con la vida, me enojo con Dios, me enojo con la existencia porque esto me pasó a mí. Es el diálogo del paciente por lo regular no es justo, a mí no me debió de haber pasado esto, ¿qué hice yo para merecer? Y hay como mucho enojo. De repente el enojo tiende a irse hacia la parte de los familiares, hacia la parte de la pareja. En algún momento tiende a irse ese enojo como disperso hacia todos lados. Y es sano, de cierta manera, cuando logramos identificar que también el enojo no afecte a la gente que queremos. Porque si todo el tiempo estás enojado por un duelo y hay como esta situación de estar todo el tiempo irritable con los demás, pues obviamente no es padre para quien está viviendo desde afuera el duelo como tal, ¿no? Hablando de la pareja o de la familia. Aquí entrarían aquellas personas que dicen, ¿qué hice yo, Dios mío, para ganarme o para tener este problema o para pasar por esta situación, ¿no? Sí, claro. Esa sería esa segunda fase. Así es. Ajá. Y bueno, aquí en el enojo es importante mencionar que el enojo está presente como si todo el tiempo el paciente estuviera brincando en las fases, es a la que más suele regresar. El enojo constantemente durante las fases del duelo. Y aparte, bueno, es importante mencionar que también el enojo se tiene que canalizar hacia situaciones positivas, porque si el enojo va directamente proporcional hacia mí, ya no es enojo, empieza a generar ira y una ira de un duelo puede generar inclusive una depresión, pero no la depresión de las fases del duelo. Ahorita voy a hacer la diferencia. Entonces se genera esta cuestión como de enojo ante la vida, inclusive dejo de hacer actividades de la vida cotidiana, me alejo de lo que yo hacía antes de empezar con mi duelo y entonces ya nos vamos como a los extremos. Fíjate que yo estaba analizando la situación en donde la gente como que huye en esa parte a regresar a la vida cotidiana. Dice, no, yo estoy de duelo, yo no puedo hacer esto y ya no quiero hacer lo que yo estaba haciendo antes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede afectar a los familiares o al entorno de esta persona que está viviendo el duelo? Pues obviamente afecta de manera muy fuerte, porque
Inclusive a veces te duele el dolor de tu familiar que está pasando por un duelo, ¿no? Así es. Hay peleas también con la pareja, te decía yo, o con inclusive con la gente que lo siente como irritable al paciente que está pasando por un duelo porque no comprenda quizás la situación y entonces empiezan a generar como ciertos conflictos. Entonces, no tan fácil se comprende a un paciente cuando está enojado. Acuérdate que cuando hay una pérdida, lo primero que te dicen, ¿qué es? Pues lo siento mucho. Y aparte, No sé, te dicen ya lo va a siento pasar, mucho, no pasa nada. Calmado, tranquilo, todo está bien, todo va a estar bien, y toda esa serie de palabras que tratamos en determinado momento de decirle a la gente para confortarla, ¿no? Así es. O para hacerla sentir más tranquila, aun cuando no sabemos el dolor realmente que esa persona está llevando, ¿no? Y sobre todo la etapa en la que se encuentra, ¿no? Porque quizá las palabras que tú estás queriendo decir son como intentando ayudar, pero más allá de ayudar también pueden estar generando como enojo. De repente cuando te dicen ya va a pasar, ¿qué va a pasar? A final del día tú acabas de perder una persona que o alguna situación que era súper importante para ti y entonces ya no la tienes, entonces no es tan fácil. Y fíjate que ahí yo creo que es muy, el problema es de ambos, del paciente y de los familiares. ¿Por qué? Porque en determinado momento el paciente pues dice, acabo de tener una pérdida irreparable. Ajá. Y los familiares pues tratas de acercarte, de abrazar, de apapachar a esa persona para hacerlo de alguna manera que su carga sea más ligera. Y ahí es donde empiezan esos choques, esos roces, ¿no? Lo que tú decías. O sea, déjame, ¿tú qué vas a saber, no? Sí, claro. ¿Cómo vas a entender que murió o se fue un familiar o tan cuánto significaba para así mí, ¿no? así es. Entonces, esa parte yo creo que es muy, muy importante en esta parte de tanatología que estamos hablando el día de hoy. Ser un poquito empáticos. Así es. Ser empáticos con la persona que está viviendo el duelo. Es muy difícil para todas las personas que estamos en un entorno con ese paciente que acaba de perder un familiar, pero sí es muy importante, y digo, tú dime si estoy en un error, pero sí tenemos que ser un poquito empáticos, sobre todo los que somos muy enojones, ¿no? Entonces dices, ay, ya va a empezar, ¿no? Pero sí tenemos que ponernos un poquito en los zapatos del otro, sí, ¿no? Claro. Porque de repente también esta parte del duelo se toma mucho a esta interpretación del que se está haciendo el víctima, ¿no? Cuando realmente no sabemos qué es lo que él está sintiendo. Acuérdate de las dos preguntas claves que nos hacía la doctora Kubler-Ross. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes? ¿Y en qué puedo ayudarte? Realmente es la forma en la que nosotros podemos ayudar a un paciente que está cursando por un proceso tan difícil. Claro. ¿No? Bueno, me gustaría mencionar la tercera fase para que no Por nos supuesto. digan que no las abordamos Claro. todas. La tercera fase del duelo es la negociación. La negociación son estos diálogos que tú escuchas en los pacientes que ya tuvieron una pérdida y entonces no logran creer lo que está pasando y tienen como un diálogo con Dios o con la vida o con lo que ellos creen. Es este diálogo de por favor ayúdame, Diosito, a que esto no esté pasando y yo voy a ir a hacer una promesa, voy a cambiar como persona, ya voy a estar más con esta persona, si tú me la regresas, ¿no? Es como esta cuestión del tener un diálogo de cambio ante la vida para que esto no suceda. Entonces, esta es la parte de la negociación y realmente creo que es de las fases que se va un poquito como más rápido dentro del duelo, porque obviamente se empieza a comprender que el paciente, que la persona ya no está. Ya no está. Entonces, es la que más cursamos. La que sigue, pues, es la etapa de la depresión. La depresión, porque hay depresión como tal, que la diagnostican los psiquiatras y los psicólogos, que es depresión clínica. La depresión que se vive en esta fase del duelo es esta etapa como reactiva, en donde estoy muy melancólico, todo el tiempo triste, quizá dejo de hacer actividades de la vida cotidiana, porque ya me cayó el 20 de que la persona ya no está. Entonces empiezo a caer como en esta situación de
ahora qué voy a hacer, ya comprendí que no está, y entonces cómo va a empezar a fusionar mi vida alrededor de esto. Hay médicos que en esta fase, cuando un paciente fallece, es por pérdida de algún familiar, inclusive yo tuve ya uno que por pérdida de una mascotita, ahora que se le da tanta importancia a las mascotitas, me medicó al paciente justo en la etapa de depresión. Entonces el paciente le refería, pues es que quiero dormir, estoy triste, no tengo ganas de ir a trabajar, pero eran parte de la fase del duelo. Entonces hay médicos que de repente, para tener tranquilos a los pacientes, más allá de escuchar lo que decíamos al principio, pues le dan como el chocho, ¿no? Y entonces la paciente, pues en vez de mejorar, se sentía peor porque tenía como todo el tiempo, se le iba el apetito, de repente todo el tiempo estaba como con situaciones de querer dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta depresión es reactiva, es parte del duelo y no es la depresión química que solemos conocer como depresión leve, mayor o moderada, que ya es un diagnóstico como tal psiquiátrico. ¿Tú qué recomendarías en esa parte? Dejar al paciente que realmente empiece a identificar lo que está pasando. Yo siempre les digo a los pacientes, está bien que tengas dolor, pero por favor empieza a tener actividad. Si tú te empiezas a activar, tu dinámica va a cambiar. Yo sé que a lo mejor ahora no tienes ganas, tu estilo de vida está cambiando por la pérdida que tienes, pero trata de activarte un poco. Yo siempre les pido 3 cosas a los pacientes en esta fase. Adelante. Duérmeme bien, de tal manera en que tú logres concretar tus 8 horas de sueño. Si en el día te sientes un poco cansado, quizá pequeñas siestas, pero no más allá de 30 minutos, porque es una siesta que te reconforte. Tampoco te vas a ir a esa parte de todo el tiempo estar dormido y cierro las cortinas y demás, ¿no? Cómeme bien y realiza a lo mejor alguna actividad que te ayude a estar contigo mismo, ¿no? Ya sea ejercicio, de repente a lo mejor escuchar música, leer puede funcionar. Leer, algún tipo inclusive de lecturas que estén asociadas a la pérdida, al duelo, ¿no? Para que tú empieces a identificar cómo te sientes y a partir de ahí empieces a tener también un cambio. Okay, perfecto. Y bueno, la última etapa después de la depresión ya es la aceptación, en donde el paciente asume que ya lo que perdió no va a regresar, y aunque es doloroso, pues sabe que tiene que continuar. Por eso en la pregunta que nos hacía Memo, no podemos decir que el paciente realmente ya había terminado sus fases de duelo, porque me dice el que vuelve a estar triste. Entonces, a partir de que tú llegas a la aceptación, ya la tristeza no desaparece como tal, pero sí se vuelve como un estado melancólico con el que yo puedo ir viviendo poco a poco y empiezo a comprender la muerte como una situación de vida. Es decir, trascender a partir de esta muerte, ser un poco más resiliente y entonces empezar a avanzar en medida de lo que yo puedo sin que me genere tanto conflicto. Ok, perfecto. Fíjate que dice aquí, ¿para qué sirve la tanatología en la vida diaria? O sea, ¿qué tanto nos ayuda la tanatología en la vida diaria? Bueno, la tanatología ayuda muchísimo para cualquier tipo de situación de pérdidas. A veces en el día a día estamos teniendo pérdidas que no identificamos. Entonces la tanatología me ayuda a identificar esos pequeños procesos que estoy viviendo y me ayuda también a darle un sentido al dolor que pueda yo tener con respecto a alguna situación. Se me perdió el celular y entonces la gente, ya ves que hay gente que se le pierde el celular, el iPad y Dios mío, pierden la vida, ¿no? Entonces, esas partes materiales, que eso es muy importante. Comentarle a la gente, una cosa es los sentimientos por un ser querido que se nos va. Así es. A perder, se me perdió la tablet y hay gente que se vuelve loca porque se le perdió el celular, ¿no? Sí, claro, a final de cuentas, y aunque sea, por enfermar. ejemplo, una tablet, quizás un objeto, pero también depositaste algo en ese objeto, entonces es tuyo, es de tu propiedad y el día que yo lo pierdo me genera conflicto, ¿no? Exacto. Entonces también se maneja como pérdida. Ok. Muy bien, dice aquí César Velázquez, un saludo César, dice trabajar con los apegos hasta a los sentimientos, dice aquí a los sentimientos, no entiendo realmente, felicidades Gaby. Gracias. Dice Lorena Rodríguez,
¿Cuántos tipos de duelo existen? Nos pregunta Maite. ¿Cuántos tipos de duelo existen? Bueno, hay muchos tipos de duelos, ¿no? Inicialmente se manejaba el que te decía yo por pérdida de algún familiar, pero también hay duelo por la pérdida de salud, por ejemplo. En esta parte se divide en dos, en esta parte como conductual, cuando el paciente empieza a tener como enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, en la familia también hay un duelo, el paciente está perdiendo la memoria, está perdiendo esta situación. En la parte de la salud también, cuando tienen alguna cuestión tanto cognitiva como de movilidad motriz, ¿no? De repente el paciente que pues perdió una pierna o pierde una mano, o alguna situación de aspecto fisiológico, ¿no? Tenemos también pérdidas en el aspecto económico y financiero, en donde pues, a lo mejor de repente tenía cierto estatus y de la noche a la mañana por alguna situación de la vida lo pierdes, y entonces también hay un duelo. Se manejan también pérdidas por divorcio o separación, tenemos pérdidas psicológicas y ahí entran las de las mascotas. Tenemos varios tipos de pérdidas en la actualidad y la tanatología te ayuda para resolución de cualquier tipo de pérdida. A ver, Gaby, entonces explícame, la tanatología no es nada más, si yo pierdo un familiar, digo, yo hace pocos días, mi pareja y yo perdimos, a mi suegra, en este caso, no nada más es para aquellas pérdidas, personales, ¿no? Sentimentales, alguna persona allegada, un familiar que llegue a fallecer. También cuenta toda esa parte. Así es. De las partes, que se me perdió un perrito, que se murió el perrito, que se murió un gato, o todo eso llega a afectar realmente a la gente tanto. Sí, claro, porque de repente, bueno, lo que te mencionaba con anterioridad, aunque sea una mascota, yo deposité emociones en esta mascotita, ¿no? Y para algunas personas mi perro es como mi hijo, familia, sí, claro. Mi Hércules es como mi hijo. Entonces de repente se desvalida mucho la emoción de un paciente que te dice, es que se me murió mi gato y estoy deprimido, no puedo, lo extraño demasiado. Y entonces por ser mascota antes se desvalidaba mucho al paciente y se le decía, oye, cálmate, pues es un perrito, ¿no? La tanatología te habla de que no, de que es importante la pérdida de ese paciente, sea cual sea el tipo de pérdida que está teniendo. Ok, saludos a Freddy Grandes desde Miami, amigo, Saludos. un saludo, dice, excelente programa. Muchas gracias. Saludos a Maite Colors, dice aquí, ¿qué es un tanatólogo? El día de hoy estamos hablando de tanatología. ¿Por qué repito tanto el tema? Porque luego nos dicen, hay personas que se acaban de conectar y no saben de qué estamos hablando. Entonces, hablamos de tanatología. El día de hoy, ¿qué es un tanatólogo? Un tanatólogo es un acompañante terapéutico que tiene conocimiento sobre el área de tanatología. Aquí es súper importante mencionarte que lamentablemente en la actualidad hay gente que cursa, hace pequeños cursos de tanatología de 2 o 3 semanas y se sale a dar terapia a los pacientes, ¿no? Necesita un entrenamiento tanatológico, no es cualquier situación presentarse frente a un paciente que está viviendo con dolor. Entonces el entrenamiento de un tanatólogo tiene que de origen tener alguna situación como médica tiempo? Y a lo mejor psicológica o psiquiátrica, ¿no? Y a partir de ahí pues estudiar sobre la tanatología y que alguien como alguna escuela lo certifique. Sería entonces como una especialidad, por ejemplo. Así es. Tu carrera es licenciada en psicología. Y tienes una maestría. Especialidad en psicología clínica. Psicología clínica. Y aparte, ¿tienes una maestría en tanatología o un diplomado? Es que hasta hace algunos años se manejaba como especialidad. Hay algunas escuelas que ahorita ya están brindando la maestría de tanatología, pero hasta hace 4 o 5 años no estaba como tan validada ni por la UNAM ni por la SEP. Entonces se genera una escuela pionera que es la AMTAC,
en donde todos los psicólogos acudíamos prácticamente a un adiestramiento y a un entrenamiento para ser tanatólogos. Se realizaban dos tipos de posgrado, que cada posgrado duraba más o menos 1 año, 2 meses, en los que de entrada vivías tú el proceso de tanatología como persona y duraba 1 año, y si tú querías seguir la especialidad, trabajabas ya esta parte de especialización de tanatología clínica, entonces era un tiempo más. A partir de ahí pues trabajabas como casos clínicos que estaban todo el tiempo asesorados por nuestras cabezas en la UNTAC, que eran médicos pioneros de la tanatología aquí en México. Y entonces si ellos te presentabas tu tesis y obviamente tenías un seguimiento de algún tiempo, por eso te digo que no es nada más un curso en el que tú de repente puedas tomar el curso y ya ser tanatólogo de 2 o 3 semanas, que es lamentablemente lo que he visto ahora, ¿no? Acuérdate que también en la actualidad todo lo queremos como rápido. ¿Qué pasa cuando, Gaby, coméntanos, qué pasa cuando la gente se toma esos cursos vapor, y al momento que se toman esos cursos ya salen como tanatólogos? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto podría afectar pues no le llamemos charlatán, pero qué tanto podría afectar una persona que no tiene la experiencia ni tiene el tiempo, vaya? Obviamente, hablando de tanatología, estamos trabajando todo el tiempo con dolor. Entonces, ¿a ustedes les afecta como parte de los terapeutas? ¿Te afecta a ti como una persona cuando te encariñas? Porque yo me imagino que aquí entra toda esa parte de, ay, lo quiero mucho, y de pronto, ¡pum!, se fue. Sí, claro. ¿Qué tanto te afecta a ti? Ok, te voy a contestar la primera pregunta que me decías, ¿qué tanto afecta al paciente si la persona no está bien adiestrada con respecto a la tanatología? Puede pasar desde que ni siquiera identifique realmente qué es lo que está pasando con el paciente, hasta que a lo mejor algún paciente también esté pasando por un curso depresivo cuando se presenta la pérdida, y entonces él no logra identificar que él tiene un trastorno emocional como depresión o ansiedad. Entonces quiere vivir este curso de la tanatología como si fueran solamente pláticas guiadas, y entonces ya saqué adelante a mi paciente cuando hay patologías atrás. Entonces por eso debemos de tener como base algo de conocimientos con respecto a psicología y psiquiatría para poderle brindar a mi paciente una contención adecuada, porque estamos en tanatología trabajando todo el tiempo con dolor. Entonces hay que tener cuidado, no se trabaja pero bueno, con dolor. Trabajan con dolor, pero aún así sacan al paciente adelante. Sí, claro, esa es la misión de la tanatología, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta, me dices tú que si en algún momento he tenido como contacto con el paciente y me ha dolido. La terapia psicológica como tal sí te carga como con algunos pacientes de ciertas cuestiones emocionales a ti como terapeuta. La psicología te dice que no tengas como tanto contacto con el paciente para que no te pase justamente eso, y en algún momento también tenemos que ir a terapia nosotros como a estar sacando todo lo que vivimos, claro, y lo que escuchamos. A final de cuentas somos seres humanos. Pero ¿qué pasa con la tanatología? Fíjate que a mí me pasó algo súper chistoso. Yo llego como psicóloga con raíces un poco del índole por parte de mi escuela cognitivo-conductual y un poco psicoanalista. Entonces en el psicoanálisis te manejan mucho esa parte de que no debes de tener tanto contacto con el paciente, que son 45 minutos y el paciente tienes que hacer cierre de sesión. Y te maneja como cosas muy estructurales. Cuando yo ingresé a la parte de tanatología me confronté mucho con esa situación, porque no lograba yo identificar cuánto tenía yo que participar o no con el paciente a partir de que yo era psicóloga. Tuve la dicha de tener un profesor que creo que él fue el que me formó. Tuve muchos profesores excelentes, pero él en específico cambió realmente mi vida ahí en AMTAC. El doctor Ricardo Domínguez el año pasado falleció, y bueno, fue una pérdida muy importante para quienes fuimos sus alumnos. Claro. Él nos decía
que me decía, quítate de la cabeza que eres psicólogo o que eres médico o que vienes con alguna especialidad. Aquí tú empiezas como ser humano. Y entonces a partir de eso, él también era psicólogo, tú tienes que desnudarte frente a tu paciente, escucharlo. Si tú quieres ser un buen tanatólogo, te tienes que sentar y ponerte en los pies del paciente que te está hablando. Quizá va a haber algunas veces en las que llores con tu paciente por lo que te está diciendo. Es correcto, porque entonces estás con él, ¿no? Nunca olvidé esas palabras y entonces todo el tiempo me siguieron en todos los ámbitos de la parte psicológica. Cambié por completo la forma en la que yo trabajaba y bueno, hasta la fecha siempre trato de identificar más allá de una patología en el paciente, si es tanatológico o psicológico, esta parte de emociones. Y obviamente te cargas muchísimo, y fíjate, porque te los llevas a casa. Fíjate, yo te voy a decir algo. Yo me siento agradecido porque estás con nosotros. Muchas ahorita. Gracias. Te conozco muy poco, tengo muy poco de conocerte, pero creo que eres una gran persona, un gran ser humano. Y sobre todo, la licenciada Gaby Villalobos es una persona muy empática con la gente. Yo he tenido oportunidad de conocer psicólogos que aún no se gradúan de psicólogos, que se sienten, o recién graduados, y se sienten dioses para poder señalarte. Sí, y claro, para poderte decir, es que tú estás con ese dedo inquisidor de, tú estás mal por esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, entonces, ¿para qué estudiaste psicología? Sí, claro. Porque ni eres empático, porque una cosa es que tú seas una persona muy derecha o muy frontal, y otra cosa es caer en la majadería, en la grosería. Y muchas personas que estudian psicología, ojo, no digo que todas, pero caen en la grosería, caen en la majadería, caen en esa falta de respeto, que por el simple hecho de ser psicólogos, ellos se sienten con esa capa de salvadores del mundo y decir, es que tú estás mal por esto. Creo que ahí debe de haber algo que se llama respeto. Sí, claro. La gente no sabe el día de hoy respetar. ¿Por qué? Porque pedimos y exigimos respeto, pero no lo damos. Sobre todo tenemos que ser muy respetuosos cuando estamos viviendo un duelo. Regreso a esta parte porque te das cuenta, que si tú perdiste a tu hermana, a tu prima, a tu tía, a tu madre, pues las personas que están en tu entorno también pierden un familiar. Así es. Y que a lo mejor no me duele de la misma intensidad que te duele a ti, pero también yo estoy sufriendo. Sí, claro. No sé, por ver a mi pareja, en las condiciones en las que se encuentra, emocionales, el ver el entorno, porque todo eso te jala. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega la familia y te empieza con ese dedo inquisidor, en vez de apapacharte, de decirte, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Te empiezan a señalar y te dicen, es que tú por esto y por esto y por aquello y por más aquello. Porque yo estudié psicología, porque yo voy para psicóloga. Entonces yo tengo el derecho, de poderte escupir la cara y poderte decir que tú estás mal. Esa parte yo quisiera que tú la manejaras y dieras un consejo a los pseudopsicólogos y los que van a recibirse, y bueno, aquellos que no se han recibido, por favor aprendan, esta mujer es sencillísima, y también de esta gente que se recibe, que sale de las universidades y que se sienten que ya tienen la Biblia en la mano y que tienen la palabra, y lo que ellos dicen es lo que se debe hacer. Por favor, Gaby, dinos. Sí, claro, ¿qué yo creo podemos hacer? Es súper importante no encasillar a las personas, ¿no? En todo psicología se maneja mucho diagnósticos, tipos de personalidades, psicopatologías, pero yo creo que es importante que identifiquemos que ante todo, ya sea psicólogo o tanatólogo, eres un acompañante en el proceso que está viviendo tu paciente, ¿no? Va
buscando ayuda. Nosotros no podemos dar consejos. En tanatología también hay un lema que es súper importante, bueno, acá lo anoté, dice consolar siempre, aliviar algunas veces y dañar nunca, ¿no? Yo no puedo darte a ti recomendaciones como tanatólogo de lo que tienes que sentir, de lo que tienes que vivir y de lo que tienes que hacer. Mi misión solamente es acompañarte, ¿no? Entonces, en el lema dice acompañar, aliviar algunas veces, porque justamente en el aliviar depende también del paciente, no es depositarle todo al tanatólogo o al psicólogo y ahí hazte tu bolas y entonces solucioname la vida, ¿no? Entonces, es un equipo y no podemos estar diagnosticando a la gente que conocemos en la calle o en las fiestas. A mí me ha tocado mucho esa parte de, eres psicóloga, ya me vas a psicoanalizar, ¿no? Y no es así. Somos seres se humanos. te quedan viendo y están hablando contigo y por el simple hecho de estudiar y se te quedan viendo como diciendo, es que estás mal. Y ya te hicieron un diagnóstico. Y ya te hacen un diagnóstico clínico y te dicen, ¿sabes qué es que tienes delirio de persecución o estás loco o vete al psiquiatra, etc, etc, etc? Sobre todo ahí tenemos que ser muy cuidadosos con la gente que ha perdido a alguien, sí, claro. Retomando ese tema, ¿no? Me dice aquí Jorge Abraham Toral Lubiano, excelente programa, muchas felicidades. Gracias. Dice, hola doctora Lisette Villalobos, muchas felicidades, me dice Freddy, por este programa y por cultivar a la audiencia. Maite, felicidades licenciada. Muchas gracias, eres Maite. toda una profesional. Gracias, Maite. Muy buen programa. Dice la doctora Nancy Villalobos, ¿qué es un duelo patológico? Ok, hablando de duelos patológicos, son estos duelos que no logran concretar las fases que ya platicamos. A partir de los 2 años ya podemos considerar que el paciente tiene duelo patológico. ¿Por qué? Porque no ha logrado cerrar. Quizá a lo mejor lo que decía Memo. Si ya es más de 2 años, ya podremos considerar que es un duelo patológico. Pero tampoco considerar a esa persona como loca. Ah, no. Porque en esa ¿qué parte es lo que pasa con este paciente? Ajá. Realmente el que sufre el duelo patológico es él, porque ya pasa a lo mejor de ser una fase de la cuestión depresiva a algo como más estructural. Ya realmente a algunos pacientes hasta se les tiene que canalizar con el psiquiatra para que ellos empiecen a estar como un poquito medicados y sientan como un poquito de cambio en su vida. Te voy a poner un ejemplo muy fácil de duelo patológico. Es el típico paciente que de repente toda la gente cuando tiene una pérdida le dice no pasa nada, no llores, todo va a estar bien, y entonces él, si no sabe expresar sus emociones, se lo guarda. Pasa mucho tiempo y justamente por ahí de los 10 años ya me llegó un pacientito, llegó y me dijo, vengo a trabajar un duelo por la pérdida de mi mamá. Se pone llora y llora el paciente, ¿no? Y le dije, ok, yo consideraba que tenía reciente su pérdida. ¿Cuánto tiempo tiene que tú tuviste esta pérdida? Y me dijo 10 años. Dios. Nada más que nunca había manifestado sus emociones. Ese ya se puede considerar un duelo patológico. ¿En qué lo distinguimos? En la intensidad del dolor. Ajá. Y cuando tú notas que el paciente, pues a partir de esa pérdida, ya no, como si se hubiera metido a un orificio, claro, y ya no logró salir ni avanzar a partir de esa pérdida. Coméntame un poquito, Gaby, ¿cuándo puedo yo pasar del psicólogo al psiquiatra? Porque hace, con la pérdida que tuvimos, por ahí oía una recomendación, es que vaya al psiquiatra. ¿Cuándo sé yo que soy mortal, común y corriente, que no soy ni psicólogo, ni psicoanalista, ni psiquiatra? ¿Cuándo sé yo si tengo que ir con un psicólogo o con un psiquiatra? En esa parte, bueno, no se preocupen, den oportunidad a vivir su duelo. Si son más de 6 meses en los que yo identifico que quizá a lo mejor no he llegado a la aceptación, pero sí mi vida continuó y yo sigo trabajando, sigo haciendo mis actividades, entonces vamos bien. A partir de que tú detectes que yo realmente intenté como a echarle ganas a todo, de repente ya tuve otras alternativas o herramientas y aún así no logro salir, ya mis síntomas empiezan a ser como más fuertes, como ya no voy a trabajar, me salgo del trabajo, de repente ya no me quiero levantar,
tengo síntomas como alteraciones del sueño, inclusive hay pacientes que somatizan, empiezan a tener como unas situaciones ahí como si de taquicardia, como de que sienten que se atoran cuando comen, o sea, empiezan a tener síntomas ya físicos, la parte le llamamos nosotros somatizar. Entonces quizá yo podría considerar que tengo que canalizar a mi paciente ya a terapia psicológica, y bueno, obviamente el psicólogo te va a derivar a un psiquiatra cuando él determine que ya a través de algunas pruebas y síntomas que le realizó al paciente, pues sí es un paciente que tiene algo asociado a emociones. Ahí sería realmente para que medique. En algunos casos sí, digo, cuando ya tiene, por ejemplo, depresión, a partir de la depresión moderada a depresión severa, yo como psicóloga ya los puedo canalizar a mis pacientes a que vayan a un psiquiatra para que nos dé un apoyo. Sí, para que nos expliques un poquito qué hace un psicólogo y qué hace un psiquiatra. El psicólogo da terapia psicológica únicamente, y el psiquiatra medica. En la actualidad ya algunos psiquiatras están saliendo también con entrenamiento en psicoterapia, lo cual es muy bueno, porque antes ibas con el psiquiatra y solo te daba como la medicación. Ahora ya he tenido algunos pacientes que sí me comentan que se preocupa un poquito más el psiquiatra por conocer esta parte de a ver qué te trae aquí, qué está pasando y demás, ¿no? Ya es un poco más terapéutico. Ok, gracias. Dice aquí Oscar Jiménez Villalobos, felicidades, Osita, besos. Muchos saludos. Dice aquí una pregunta que me gustó mucho. ¿Qué es un duelo? Ok, duelo, hablando de duelo tenemos que referirnos a dolor. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, y entonces el duelo es todo el tiempo estar trabajando con esta parte del dolor. Uh-huh. Y las fases de duelo, bueno, ya las comentaste. Uh-huh. ¿Cuáles son los tipos de pérdida que existen? Fue esta parte que les comenté, que existe uh-huh. desde la pérdida de un ser querido, la pérdida por la cuestión económica, pérdidas por separación conyugal o divorcios o de pareja inclusive, uh-huh. pérdida de mascotas, pérdida de la salud. Ya ahorita ya se manejan muchos aspectos con respecto a la pérdida. Ok, fíjate que dice aquí cómo funciona la tanatología en el psique humano, cómo nos llega a funcionar a nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir. Obviamente al empezar a trabajar con el dolor existe un cambio en la parte tanto emocional del paciente como conductual. Él empieza a reflejar sus emociones y en la parte técnica a nivel conductual empieza a realizar sus actividades de la vida cotidiana. Para eso sería buena la tanatología en la psique del paciente. Uh-huh. Doctora, platícanos un poquito y llámenos si tienen alguna duda. Intoxica TV 6583-9424 y la doctora dará respuesta a sus preguntas. Aquí dice, por ejemplo, cómo funciona la tanatología en el psique, y me decías tú que puede llegar a afectar. ¿Qué tanto puede llegar a afectar si yo no me trato, si yo no llego a discernir si ya necesito ir a una terapia, o definitivamente pues sigo guardando mi duelo y digo, pues sí, se murió un familiar y pues es porque se murió? ¿Cuándo sé yo que es necesario ir con un tanatólogo? Cuando tú identifiques que ya esto que estás viviendo de la pérdida empieza a mermar varios aspectos de tu vida. Hablando como de seres humanos, vivimos alrededor de varios aspectos, ¿no? Tenemos el psicológico y el físico uh-huh. como base, pero alrededor de nosotros también tenemos el social, el económico, el laboral, el de pareja, el espiritual. Cuando yo detecto que esta parte de la pérdida está mermando cada vez cada una de las áreas que yo estoy viviendo y yo no puedo realmente llevar solito este proceso, entonces creo que es importante acudir con un tanatólogo. Ojo aquí, no todos los pacientes que tienen una pérdida directamente se tienen que ir al tanatólogo. Hay pacientes que logran concretar en sus fases de duelo
a través de algunas otras herramientas, como te mencionaba, el ejercicio, el meditar, el leer, ¿no? En base a su personalidad. Entonces, no todos van dirigidos a tanatología, pero si yo detecto que ya me atoré y siento que no puedo avanzar, entonces creo que hay que buscar ayuda. Primera fase es negación, la segunda es enojo. Ajá, la tercera fase estamos hablando de negociación, depresión, y aceptación. Son 5. Así es. Puede variar el tiempo de estas 5 fases. En la actualidad ya hay autores, más de la ola de los 70s, 80s, que ya incluyen algún otro tipo de fases en esta parte del duelo. Ya hay autores que manejan hasta 8 fases, ¿no? Pero prácticamente nos están llevando a las mismas, que son la base que generó la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Algún libro, Gaby, que podamos leer? Digo, porque tú, pues muy bonita, estás en el consultorio y pero hay gente que le da pena, ese cierto miedo a acercarse a una terapia, porque van a decir, bueno, ¿qué van a decir mis familiares, que estoy loco o no sé, ¿no? ¿Alguna lectura que puedas referir? Sí, bueno, todo lo relacionado al proceso de la pérdida y la tanatología. Hay un libro que es muy sencillo de leer, se llama Cuando un ser querido se va. Y está muy chiquito el libro realmente y muy económico, está como en 80 pesos, inclusive si se van al pasaje de Pino Suárez encuentran algunas situaciones editadas por algunas otras editoriales mucho más económicas y es muy bueno porque nos habla justamente de las fases del duelo, de algunos ejemplos de pacientes que han vivido esta cuestión de la pérdida de un ser querido y cómo ir sobrellevando cada una de esas fases, ¿no? Entonces les puede funcionar cuando un ser querido se va y prácticamente... ¿De alguna editorial en especial? ¿No? Ahorita no te tengo el nombre específico, me olvidé el nombre del autor, pero con gusto te lo puedo proporcionar. También tengo algunos libros en PDF para descarga, entonces si gustan, con mucho gusto te los puedo pasar, tú me indicas cómo. Y si no, que se comuniquen contigo al consultorio, al consultorio, que se pongan de acuerdo. Y tú estás en... Torre Médica Dalinde, 7º piso, consultorio 708, la calle es Tuxpan número 29, Colonia Roma Sur. Y bueno, mi teléfono es 55 51 43 55 51 43 0. Ay, se me olvidó. Tranquila. Me puse nerviosa, perdón, no me hablo. Yo tampoco. Perdón, 51 43 06 79. Perfecto. Ya me lo voy a aprender. ¿Otra vez? 55 51 43 06 79. Ok, ahí encontramos a la licenciada Gaby Villalobos. Comuníquense con ella. Realmente es un excelente terapeuta y la verdad, todo el equipo y todo el staff de médicos que tienen son muy profesionales. Yo se los recomiendo. Hoy tuve la oportunidad de asistir a las instalaciones y quedé fascinado. Muchas gracias. Vayan, hablen, acérquense, porque esta gente es profesional en lo que está haciendo. Fíjate que ya para casi cerrar el programa, dice, termina la vida cuando pierdo un ser amado. Hay gente que dice, ya no quiero vivir, esto para mí es muy grande, es mucho. Y sí, toda pérdida, yo considero, gracias a Dios, yo nunca he pasado por una pérdida fuerte, y espero no pasarle mucho tiempo, pero sí me gustaría que comentaras eso. No termina la vida a partir de un ser querido. Lo que les puedo decir es que sí, efectivamente ya no va quizá a volver a ser lo mismo porque la persona que nosotros amamos ya no está. Sin embargo, tenemos en tanatología que darle un nuevo significado a este dolor, hacer hincapié a los pacientes que a partir de tu dolor tú puedas generar herramientas que ayuden a que la persona que tú perdiste se vuelva un monumento. Yo siempre les digo a los pacientes, nuestros seres queridos trascienden, entonces de ti depende que él viva. Y bueno, trabajamos un poquito ahí técnicas para que el paciente se sienta reconfortado a partir de que pues ellos mandan también como señales
y están con nosotros. Entonces tenemos que resignificar su pérdida y generar resiliencia para poder tener esta pérdida como un aprendizaje y a partir de eso generar algo que quizá nos traiga a nuestro ser querido, ¿no? ¿Cómo debo de tratar yo a mi pareja cuando pierde a una persona tan allegada como un familiar tan allegado como su madre? Ahorita, bueno, prácticamente tener un poco de paciencia, aprender a escuchar, estar en fase de acompañamiento. Él irá indicando cómo se siente con respecto a esta pérdida y creo que si logras estar realmente en una etapa de rapport, puedes llegar a la dimensión en la que se encuentra con su dolor. Vendría siendo como tener esa misma frecuencia. Así es. Es estar en la misma para que frecuencia. él viva esa parte. Ok, perfecto. Pues saludos a Luis Antonio Martínez, José Juan Calderón, excelente, Gaby, felicidades. Adella, muchas gracias. También muchos saludos, un abrazo, un beso. Doctora, nos tenemos que despedir. Gracias a todos ustedes. A mí me encuentran en el 55 17 00 6745, 55 17 00 6745. A la doctora la encuentran en el número telefónico 55 51 43 0679, a sus órdenes. Y llámenos, no se pierdan el programa Intoxica TV aquí en el canal. El teléfono es 65 83 94 24 por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna necesidad que quieran comentarla en todo lo referente a la tanatología. Y bueno, doctora, no me queda, o licenciada, yo te diría doctora, porque de veras no me queda más que agradecerte infinitamente esto que nos acabas de regalar, de compartir con todos nosotros y con ustedes también. Y bueno, gracias por Axel, estar aquí. A tus órdenes. Hasta luego. Buenas Nos noches. despedimos. Buenas noches. Que estén muy bien. Un abrazo y un beso a todos. Gracias. Hasta luego.